el gusto de compartir este momento, estos días de Agenda Ganadera con un buen amigo, pero sobre todo con un hombre que desde hace ya más de medio siglo se dedica a la actividad agropecuaria. Claro, abogado, ¿desde cuándo? 1965. Una larga experiencia en materia de leyes. Sí, pero ahora lamentablemente han cambiado todas las que yo estudié, así que tengo que volver a estudiar todas para volver a ser abogado. Hasta el código ha cambiado, ya no hay nada parecido. Claro, evidentemente esa sutileza nos introduce al tema. ¿Hay justicia en Argentina? Yo diría que el tema de la justicia es algo que realmente está en falencia en la Argentina. Hoy en día el ejercicio de la profesión de abogado es muy dura, es absolutamente dura. Yo tengo 2 hijos abogados y un nieto abogado y la verdad que me da por pensar el sacrificio que ellos tienen que hacer, y cuando hablo con mis colegas que han quedado todavía sin jubilarse me cuentan lo duro que lo pasan. Has hecho justicia, hablando un poco del tema y por extensión, con tu actividad agropecuaria, puntualmente con la ganadería. Acabas de editar un libro que nos traes en primicia. Sí, exactamente, me lo entregaron ayer a la tarde a ese libro. Es un libro que cuando yo estudiaba Derecho Agrario en la facultad justamente, pensé que algún día iba a escribir sobre ese tema. Y de familia he recibido muchos tomos de revistas de la época de los primeros años del siglo XX, donde me he dedicado a estudiarlos. Tengo tomos desde el año 1922 en adelante hasta 1939, y como son revistas de carácter agropecuario y principalmente ganaderos, el libro lo escribí en función de justamente lo que estaba pasando. No leí mayormente temas de tipo abstracto o estudios económicos o estudios históricos, si se quiere, o ensayos. Quise ir directamente a las fuentes de los congresos ganaderos y esa época tan difícil que pasó el ganadero desde 1890 en adelante. Realmente es muy interesante porque ahí está traspasada toda la época de la Primera Guerra Mundial. Está la crisis del 30 con las consecuencias por todos conocidas y la crisis de la ganadería. En esa época fueron los tratados de Ottawa de los dominios de Gran Bretaña, donde exigieron que Gran Bretaña cerrara la importación de las carnes argentinas y le aplicara un arancel, porque ellos tenían que defenderse como consecuencia de los fines de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, más la crisis del 30. Es realmente interesante, y cómo la Argentina debió reaccionar frente a un imperio mundial. Un imperio que es comparable a lo que en su momento fue el Imperio Romano. Y la Argentina estaba en el cono sur. Y en un momento tremendamente difícil debió reaccionar. Y para ello la Argentina, que la tomó totalmente de sorpresa esa situación, llegó a una negociación que fue muy criticada en su momento, dio lugar a polémicas muy grandes, y todavía sigue dando polémicas, que fue el Tratado de Roca-Runciman. Y ese Tratado de Roca-Runciman lo que trata es de poner las cosas de vuelta en su lugar para que la Argentina pueda seguir exportando lo que en ese momento era la principal industria y los recursos principales que tenía el país, en una inferioridad de condiciones pocas veces imaginadas. Y sigue siendo criticado y es casi un emblema de la crítica, pero trato de rescatar algunas de las cosas porque la Argentina negoció eso en condiciones absolutamente de inferioridad. Vamos a ver cómo se desarrolla esa historia que escribió, y con toda propiedad,
buceando en las fuentes, en los documentos, como lo acaba de decir Manuel Campos Carles. Memoria sobre la ganadería y la guerra de las carnes. En un próximo encuentro vamos a seguir buceando en esa realidad.